¿Alguna vez has sentido que algo te falta, como si estuvieras cerca de alcanzar tus sueños, pero siempre hubiera una barrera invisible que te lo impidiera? Yo también lo sentí durante años. A pesar de mi esfuerzo, mis intenciones claras y mi trabajo constante, la abundancia parecía un concepto distante, como si no estuviera destinado a mí. Fue entonces cuando me encontré con las enseñanzas de Jacobo Grinberg y las frecuencias que él explicaba. En ese momento, algo cambió por completo en mi vida. Lo que me parecía imposible se convirtió en una realidad tangible. ¿Cómo algo tan intangible como las frecuencias podría transformar mi vida de tal manera? La respuesta es algo que no esperaba, y este testimonio es el viaje hacia esa revelación. Antes de descubrir las enseñanzas de Jacobo Grinberg, me encontraba atrapado en un ciclo constante de frustración. Tenía una vida en apariencia normal, con los mismos retos y preocupaciones que todos. Sin embargo, sentía que había algo bloqueando mi camino hacia la verdadera abundancia. Mi mente estaba llena de dudas, inseguridades y, lo más importante, no entendía por qué mis esfuerzos no daban frutos. Intentaba todo lo que podía: meditaciones, afirmaciones, ejercicios de visualización, pero nada parecía funcionar. Los métodos tradicionales parecían no llegar a la raíz de mi problema, y en vez de sentirme más alineado con mi propósito, me sentía más desconectado que nunca. Mis creencias limitantes estaban enraizadas profundamente, pero no sabía cómo cambiarlas. Algo en mi interior me decía que había algo más grande, algo fuera de lo que entendía, que podría desbloquear mi potencial. Sin embargo, no sabía qué ni cómo. Fue en este momento de frustración cuando me topé por casualidad con los trabajos de Jacobo Grinberg, y allí comenzó a germinar una idea que cambiaría por completo mi perspectiva. Fue entonces cuando me encontré con algo que cambiaría mi vida: las investigaciones de Jacobo Grinberg sobre las frecuencias y cómo influyen en nuestra realidad. Cuando escuché por primera vez hablar de las frecuencias y su capacidad para alterar el estado de conciencia, no pude evitar sentir una profunda curiosidad. ¿Qué eran estas frecuencias? ¿Cómo podían cambiar mi vida tan radicalmente? Lo que Grinberg explicó me fascinó. Las frecuencias no solo afectan nuestra percepción del mundo exterior, sino que también tienen el poder de reprogramar nuestra mente, liberándonos de patrones de pensamiento limitantes. Según sus estudios, las frecuencias no solo son sonidos, sino vibraciones sutiles que interactúan con nuestras energías internas, ajustando nuestra vibración para alinearnos con lo que deseamos. El concepto de que todo está interconectado, desde nuestras emociones hasta las circunstancias que atraemos, comenzó a cobrar un nuevo significado para mí. Jacobo Grinberg proponía que, al aprender a sintonizar nuestra mente con las frecuencias adecuadas, podíamos acceder a niveles más profundos de conciencia y, lo más importante, atraer lo que necesitamos: abundancia, salud, paz y bienestar. Fue entonces cuando decidí empezar a practicar con las frecuencias, de manera consciente y enfocada. Lo primero que hice fue aplicar los ejercicios y meditaciones que Grinberg sugería para conectar con estas vibraciones. Algo dentro de mí comenzó a cambiar. Fue como si, por fin, hubiese encontrado la clave que me había estado eludiendo durante tanto tiempo. El proceso de transformación fue gradual, pero al mismo tiempo muy profundo. Al principio, cuando empecé a escuchar las frecuencias que Jacobo Grinberg explicaba, no entendía completamente cómo funcionaban o por qué. Lo que me atrajo de inmediato fue su enfoque práctico. No se trataba solo de escuchar sonidos o hacer ejercicios, sino de una reconfiguración profunda de la mente y el cuerpo a través de la vibración. Mi primera semana fue un poco desafiante. Como era nuevo en todo esto, mi mente no estaba acostumbrada a la quietud o a la concentración prolongada. Había momentos en los que me sentía incómodo, como si estuviera luchando contra mis propios pensamientos. Sin embargo,
algo dentro de mí me decía que debía seguir. Había algo en esas frecuencias que resonaba de manera extraña, pero también familiar, algo que sentía que debía comprender. A medida que pasaban los días, comencé a notar cómo mi mente se iba despejando. Las frecuencias parecían influir directamente en mi forma de pensar, como si estuvieran limpiando las capas mentales que me mantenían atrapado en patrones negativos. Pensamientos de miedo, duda y ansiedad, que antes parecían dominantes, comenzaban a desvanecerse de manera natural, sin que tuviera que luchar contra ellos. Una de las prácticas que implementé desde el principio fue escuchar las frecuencias durante 30 minutos cada mañana, justo al despertar, en un ambiente tranquilo. Jacobo Greenberg recomendaba usar estas frecuencias para sintonizar la mente y el cuerpo antes de que el ruido externo tuviera oportunidad de invadir nuestra conciencia. Durante ese tiempo me concentraba en mi respiración, dejando que las frecuencias entraran profundamente en mi ser, como si se estuvieran impregnando en mi energía. Al principio, la mente estaba dispersa, pero poco a poco fui entrenándola para que se mantuviera en un estado de calma y receptividad. Además de escuchar las frecuencias, empecé a practicar la meditación basada en las enseñanzas de Greenberg, que involucraban la visualización y la respiración consciente. Uno de los ejercicios clave que hacía era el de visualizar círculos de energía alrededor de mi cuerpo, un concepto que Greenberg había mencionado en sus investigaciones sobre cómo la energía circula dentro del campo humano. Me imaginaba rodeado de una esfera de luz brillante que se expandía a medida que mi respiración se volvía más profunda y lenta. La idea era conectar con las frecuencias del universo a través de esta visualización, permitiendo que mi energía se alineara con las vibraciones positivas y las altas frecuencias del entorno. Otra práctica que me ayudó mucho fue el uso de las frecuencias de sanación que Greenberg explicó en sus estudios sobre el poder de las ondas sonoras. Estas frecuencias específicas no solo estaban diseñadas para equilibrar la mente, sino también para sanar y regenerar las células del cuerpo. Durante las meditaciones, me enfocaba en escuchar frecuencias más profundas y más bajas, concentrándome en áreas de mi cuerpo que sentía bloqueadas o tensas. Con el tiempo, comencé a notar cómo ciertas molestias físicas desaparecían, y una sensación de bienestar general se apoderaba de mí. Era como si mi cuerpo estuviera respondiendo al llamado de esas frecuencias, regenerándose y alineándose con una energía más sana y pura. Además de la práctica diaria de meditación y escucha de frecuencias, incorporé ejercicios de concentración profunda para mantener mi mente enfocada y libre de distracciones. A veces, dedicaba entre 15 y 20 minutos antes de dormir a escuchar frecuencias de resonancia alta, mientras enfocaba mi mente en manifestaciones positivas. Esto ayudaba a cerrar el día con una vibración energética más elevada, alineada con lo que quería atraer en mi vida. En esos momentos, me enfocaba en sentirme agradecido por todo lo que ya tenía, como si estuviera agradeciendo al universo por las oportunidades y las bendiciones que se avecinaban. El proceso de transformación también incluyó momentos de revelación personal. Recuerdo un día, mientras practicaba una de las meditaciones más intensas recomendadas por Greenberg, que sentí una profunda conexión con algo mucho más grande que yo. Fue como si, a través de la frecuencia, pudiera percibir una conexión universal. Mi sentido de ser individual se disolvió, y por un momento sentí que mi energía se fusionaba con el flujo del universo. Ese momento de expansión fue crucial. Me di cuenta de que no solo estaba trabajando para atraer algo material como la abundancia, sino que también estaba transformando mi relación con el universo, con el flujo de energía que nos rodea. Además, comencé a notar cómo mis vibraciones internas empezaban a alinearse con las frecuencias que había estado practicando. Las señales del universo
que antes me parecían confusas o indescifrables, comenzaron a tener más sentido. Ya no se trataba de simplemente pedir o manifestar lo que quería. Era como si el universo estuviera respondiendo de una manera más directa y eficaz. Los signos, las oportunidades y las personas que aparecían en mi vida parecían estar más alineados con mi estado interior. Fue en este proceso de transformación donde realmente entendí lo que Jacobo Greenberg había explicado. Las frecuencias no solo son sonidos o vibraciones, son un medio para acceder a una dimensión más profunda de la realidad. Cambiar la frecuencia en la que operamos no solo afecta nuestra mente, sino que también puede transformar nuestra experiencia diaria, nuestra relación con los demás e incluso las circunstancias que parecen ser inmutables. Con cada día que pasaba, los cambios se volvieron más evidentes. Me encontraba siendo más consciente de mis pensamientos, de las energías a mi alrededor y de las decisiones que tomaba. Al principio, todo esto parecía una práctica simple, casi como una rutina, pero con el tiempo comprendí que, en realidad, era un proceso de transformación radical que estaba alterando las bases mismas de mi vida. A medida que continuaba mi práctica diaria, los cambios que experimentaba eran cada vez más notables. Algo comenzó a suceder en mi vida que no solo tenía que ver con mi estado interno, sino también con la forma en que me relacionaba con el mundo. Al principio, pensaba que mi proceso era solo una cuestión de bienestar mental, pero pronto me di cuenta de que las frecuencias estaban afectando profundamente mi vida externa. Las primeras señales de estos cambios fueron pequeñas. Empecé a sentir una claridad mental que no había experimentado antes. Mis pensamientos, que antes solían ser caóticos y llenos de ansiedad, empezaron a alinearse de una manera sorprendente. Mis decisiones se volvieron más intuitivas y confiadas. Ya no sentía esa constante lucha interna que había sido una constante en mi vida. La meditación, junto con la práctica de las frecuencias, me estaba ayudando a encontrar una calma que no sabía que existía. Lo más sorprendente fue cómo mi energía comenzó a cambiar. Durante esas prácticas de meditación, algo en mi campo energético se empezó a activar. Notaba una sensación de ligereza en mi cuerpo, como si todo el peso emocional y energético que había acumulado durante los años se estuviera liberando lentamente. A veces, durante la meditación, podía sentir una vibración en mis manos, como si mi cuerpo estuviera absorbiendo una energía nueva, una energía vibrante que me daba fuerza. Era como si el universo estuviera diciéndome: estás alineado con la frecuencia correcta. Pronto, mi entorno comenzó a reflejar este cambio interno. Empecé a atraer personas que resonaban con las mismas energías, personas que estaban alineadas con lo que yo ahora buscaba. Las conversaciones ya no giraban en torno a quejas o problemas, sino que había una mayor conexión de entendimiento y crecimiento mutuo. Incluso mi relación con el dinero comenzó a cambiar. Las oportunidades financieras empezaron a llegar de manera casi inexplicable. Era como si las puertas que antes estaban cerradas, ahora se abrieran sin esfuerzo. Uno de los momentos más significativos ocurrió cuando, durante una de mis sesiones de meditación más profundas, tuve una revelación sobre la abundancia. En ese momento, entendí que la abundancia no solo era material, sino una energía que fluye a través de todo lo que somos. Comprendí que para recibirla, debía estar dispuesto a permitirla. La frecuencia de la abundancia no solo tiene que ver con los pensamientos que cultivamos, sino también con cómo nos sentimos y cómo nos conectamos con la energía del universo. Esa meditación me mostró que la abundancia es una vibración, y al igual que cualquier otra vibración, solo podemos atraerla si estamos sintonizados con ella. A partir de ese momento, mi enfoque cambió por completo. Ya no veía las oportunidades como algo que tenía que perseguir, sino como algo que se presentaba ante mí cuando estaba alineado con la frecuencia correcta. Fue una sensación de libertad, como si ya no tuviera que luchar por las cosas,
sino simplemente permitir que fluyeran hacia mí. Comencé a ver los recursos a mi alrededor de una manera diferente. El dinero, las personas, las situaciones, todo era una forma de abundancia, y todo lo que necesitaba hacer era abrirme a ello. Un día, mientras escuchaba una frecuencia que Jacobo Greenberg había recomendado específicamente para fortalecer la conexión con la energía universal, tuve una experiencia que jamás olvidaré. Durante ese momento, sentí una vibración en todo mi ser, como si estuviera completamente conectado con el universo. En ese estado, la abundancia no era solo un concepto abstracto, sino una sensación tangible que invadía mi cuerpo. La energía fluía a través de mí, y con ella, una profunda sensación de gratitud y satisfacción. En ese momento, entendí que todo lo que había estado buscando no estaba fuera de mí, sino dentro. Todo lo que necesitaba estaba en mi capacidad para alinearme con las frecuencias correctas. Con el tiempo, las pequeñas manifestaciones de abundancia se convirtieron en logros mayores. Mis finanzas mejoraron, pero aún más importante fue el cambio en mi mentalidad. Ya no tenía miedo de lo que podría pasar, ni de lo que podría perder. Comencé a ver el dinero, las relaciones y las oportunidades como parte de un flujo continuo, un ciclo que nunca se agotaba. Las frecuencias no solo me habían ayudado a desbloquear mi mente, sino que me habían enseñado a ver la vida de una manera completamente nueva. Lo que antes parecía escaso, ahora lo veía como algo abundante. Además, mi bienestar emocional alcanzó un nivel de estabilidad que nunca había experimentado. Las emociones negativas que antes me solían dominar, como la tristeza o la ansiedad, comenzaron a ser menos frecuentes. En su lugar, la paz interna y la claridad mental se convirtieron en mi nuevo estado natural. Aprendí a aceptar los momentos difíciles como parte del flujo natural de la vida, sin dejarme arrastrar por ellos. En lugar de verlos como obstáculos, los entendía como oportunidades de crecimiento, como parte del proceso de expansión. Este proceso de transformación se sintió como si estuviera en un estado constante de evolución. Cada vez que me exponía más a las frecuencias, mi mente y mi cuerpo parecían responder con una mayor apertura. Había algo en el aire, algo en la energía que me rodeaba, que se sentía vibrante y lleno de posibilidades. Empecé a ver la vida de una manera más fluida y menos rígida. Cada decisión parecía más fácil de tomar, y las oportunidades que antes se me escapaban comenzaban a aparecer en mi camino. A lo largo de mi jornada, hubo momentos de duda, claro. Había días en los que sentía que no estaba avanzando tan rápido como me gustaría, pero esas eran solo sombras pasajeras. Sabía que el cambio estaba sucediendo, y cada paso que daba me acercaba más a lo que quería manifestar. Todo este proceso no solo me ayudó a atraer abundancia material, sino que también me brindó una profunda paz interna. Había logrado, por primera vez, experimentar la verdadera abundancia, una abundancia que no dependía de lo externo, sino de mi capacidad para estar en paz y abierto a lo que el universo tiene para ofrecer. Con el paso del tiempo, las frecuencias comenzaron a afectar no solo mi interior, sino también todo lo que me rodeaba. Aunque al principio los cambios fueron internos y personales, me di cuenta de que el universo estaba respondiendo de manera mucho más visible. A medida que me alineaba más con las frecuencias correctas, comenzaron a manifestarse señales claras de que mi vida estaba cambiando de forma radical. Uno de los primeros signos que experimenté fue una serie de coincidencias y sincronicidades que parecían demasiado perfectas para ser simples casualidades. Empecé a notar que las personas que entraban en mi vida no solo coincidían con mis intenciones, sino que parecían tener justo lo que yo necesitaba en ese momento. Desde personas que me ofrecían oportunidades laborales hasta conexiones profundas con individuos que compartían mi visión de vida, todo parecía encajar de una manera sorprendente. Pero quizás lo más impactante fue cómo el dinero,
que siempre había sido una fuente de estrés y ansiedad para mí, comenzó a fluir de manera más abundante. Lo primero que sucedió fue una oportunidad laboral que apareció casi por arte de magia. Estaba buscando algo más alineado con mis intereses y mis valores, y un día, sin esperarlo, me contactaron para ofrecerme una propuesta que, en ese momento, me pareció casi irreal. Acepté sin pensarlo demasiado, y fue uno de los mejores pasos que pude dar. No solo porque la propuesta era económica, sino porque también me brindaba un espacio para expandir mi creatividad y crecimiento personal. Lo que me sorprendió aún más fue que, después de aceptar esa oportunidad, otras más comenzaron a surgir. Proyectos, colaboraciones, personas que se acercaban a mí con propuestas para trabajar juntos. Todo parecía alinearse sin esfuerzo. En mi mente, todo esto no podía ser una coincidencia. Estaba claro que, al estar más en sintonía con las frecuencias correctas, el universo comenzaba a abrirme puertas que antes parecían cerradas. La abundancia ya no solo era una idea abstracta que meditaba sobre ella. Ahora estaba viendo cómo se manifestaba en mi vida diaria, de formas tangibles. Al principio, me sentía incrédulo ante la rapidez con que las cosas comenzaban a cambiar. Me encontraba constantemente sorprendido, casi como si fuera testigo de un milagro. Recuerdo un día particularmente significativo. Estaba caminando por la calle, pensando en todo lo que había logrado en ese corto período de tiempo, y una sensación de gratitud inmensa me invadió. En ese momento, una persona se acercó a mí y me entregó un sobre. Sin ninguna explicación, me dijo: «Este es para ti. Creo que te ayudará». Dentro del sobre había una carta de un conocido que no había visto en años, ofreciéndome una cantidad considerable de dinero para un proyecto en el que había estado trabajando. Ese día comprendí profundamente lo que Jacobo Greenberg enseñaba sobre la relación entre las frecuencias y la manifestación. No solo se trataba de pensar positivamente o de esperar pasivamente que algo sucediera. Se trataba de una alineación energética, una vibración específica que permite que lo que deseamos se materialice de una forma u otra. No importaba si era dinero, una nueva relación o una oportunidad de crecimiento personal. Las frecuencias abren un canal a través del cual la abundancia puede fluir libremente. Las señales seguían apareciendo. Mi círculo de amigos cambió, pero no en el sentido de perder a los que ya tenía, sino más bien de atraer nuevas personas con un propósito similar al mío. Amigos que compartían mi visión, que me apoyaban en mis proyectos y que me ayudaban a mantenerme enfocado en mis intenciones. Además, las relaciones que ya tenía se volvieron mucho más profundas y significativas. Ya no había espacio para la superficialidad ni para las interacciones vacías. Cada conversación se sentía como una oportunidad de crecimiento mutuo, un intercambio de energía positivo y enriquecedor. Los cambios en mi entorno físico también fueron evidentes. Recuerdo que un día estaba en casa, mirando mi espacio, que siempre había sentido algo estático o incluso pesado, y comencé a notar cómo todo parecía más ligero. Las energías que antes parecían pesadas comenzaron a disiparse, y mi hogar se sintió más acogedor, armonioso. Empecé a reorganizar los objetos, a eliminar lo que ya no resonaba conmigo, y a incorporar más elementos que estuvieran en sintonía con la vibración de abundancia que había comenzado a integrar en mi vida, como si el espacio mismo hubiera comenzado a reflejar el cambio interior que estaba experimentando. A medida que me mantenía más constante en mi práctica, empecé a comprender que este cambio no era algo que sucediera una sola vez, sino que era un proceso continuo. La vida no es estática y las frecuencias tampoco lo son. Al mantenerme alineado con estas frecuencias, pude observar cómo el universo seguía respondiendo, de forma constante, a mis nuevas vibraciones. Ya no era una cuestión de luchar o de forzar las cosas. Era una cuestión de mantenerme en flujo, de permitir que todo lo bueno llegara en el momento perfecto.
Todo esto me llevó a un punto donde ya no temía a lo que el futuro pudiera traer. Tenía la seguridad de que las frecuencias me habían dado la capacidad de atraer todo lo que necesitaba, y que cada desafío que pudiera encontrar en el camino era solo una oportunidad de aprender y crecer aún más. Ya no estaba buscando la abundancia, ni el éxito, ni el amor. Estaba simplemente siendo, permitiendo que las energías que había activado a través de la práctica y la meditación vinieran a mí de forma natural. Ahora, al mirar atrás, me doy cuenta de que este proceso fue mucho más que un simple cambio de circunstancias. Fue una transformación profunda, un cambio en mi forma de ser, de pensar y de relacionarme con el mundo. Y aunque los resultados externos son impresionantes, lo más importante fue la paz y la claridad que encontré en mi interior. Esa es la verdadera abundancia que las frecuencias me han traído. Al principio, los efectos de las frecuencias que había empezado a integrar en mi vida parecían ser principalmente de índole personal y externa. Sin embargo, con el tiempo, me di cuenta de que lo más impactante y transformador no solo era lo que sucedía a mi alrededor, sino cómo había comenzado a ver el mundo de una forma completamente diferente. Mi perspectiva sobre la vida, la abundancia y mi propósito se transformó de manera tan profunda que sentí que me encontraba viviendo una nueva realidad, una en la que todo parecía posible. Antes de descubrir las enseñanzas de Jacobo Greenberg, mi visión del mundo estaba profundamente influenciada por los miedos, las limitaciones y las creencias limitantes que había acumulado a lo largo de mi vida. Estaba atrapado en una narrativa de escasez, de que para obtener lo que deseaba debía trabajar arduamente, luchar, sacrificando mi bienestar por la obtención de mis metas. Mi enfoque estaba en lo que me faltaba, en lo que no tenía, y creía que debía luchar contra todo lo que se interponía en mi camino para alcanzar mis sueños. Pero al adentrarme más en el mundo de las frecuencias y las prácticas recomendadas por Jacobo, mi perspectiva comenzó a cambiar de forma sutil pero poderosa. Empecé a comprender que el universo no es un lugar de escasez, sino uno de abundancia infinita. En lugar de ver la vida como una serie de obstáculos que debía superar, comencé a verla como una oportunidad para fluir y permitir que las energías del universo trabajaran a mi favor. El cambio no fue inmediato, pero a medida que practicaba y me mantenía en sintonía con las frecuencias correctas, empecé a ver el mundo como un lugar lleno de posibilidades, en el que las oportunidades no solo existían, sino que me buscaban activamente. Esto también cambió mi relación con las personas y con los desafíos que surgían en mi camino. Ya no veía a las personas como competidores o amenazas. En cambio, empecé a verlas como aliados, como seres humanos que también estaban en su propio viaje de crecimiento y evolución. Las interacciones que antes me parecían difíciles o conflictivas comenzaron a transformarse en experiencias de aprendizaje, de crecimiento mutuo. Incluso las situaciones difíciles dejaron de ser algo a temer. Ahora entendía que cada desafío era una oportunidad de transformación, una ocasión para expandir mi consciencia y evolucionar a un nivel superior. Este cambio en mi perspectiva también afectó profundamente mi relación con el dinero y la abundancia. Antes de empezar a trabajar con las frecuencias, mi mentalidad estaba atrapada en una idea muy limitada de lo que significaba ser próspero. Pensaba que la abundancia era algo que se ganaba con esfuerzo constante, y que si no estaba luchando todo el tiempo, no merecía tener lo que deseaba. Pero ahora comprendía que la verdadera abundancia viene cuando estamos alineados con nuestra esencia, cuando nuestra energía está en vibración con la abundancia misma. El dinero, las oportunidades y las relaciones no eran algo que debía forzar o perseguir. Eran un reflejo natural de mi energía y mi vibración interna. Cuando mi mente y mi corazón estaban en paz,
Todo lo que necesitaba llegaba de manera fluida y sin esfuerzo. La clave, según las enseñanzas de Jacobo Greenberg, era aprender a alinearme con la vibración de abundancia. Ya no se trataba de luchar por obtener lo que quería, sino de permitir que lo que ya era mío, por derecho divino, viniera a mí. Al adoptar esta nueva perspectiva, sentí que dejaba de nadar contracorriente y comenzaba a fluir con el río de la vida. La paz y la confianza reemplazaron la ansiedad y el miedo. Ya no veía el futuro como incierto o amenazante. Lo veía como un campo lleno de posibilidades infinitas, esperando a ser exploradas. Este cambio de perspectiva también me llevó a cuestionar profundamente mi relación con el tiempo. Antes, siempre estaba preocupado por el ¿qué pasará? ¿Cuánto tiempo me llevará? ¿Y cuándo sucederá todo esto? Pero cuando comencé a practicar las frecuencias, aprendí a estar presente, a vivir en el ahora. La ansiedad sobre el futuro se disolvió y comprendí que el presente es el único momento que realmente importa. Esto me permitió disfrutar de cada paso del proceso, sin la presión de tener que alcanzar un resultado específico en un tiempo determinado. Con el tiempo, también cambié mi enfoque sobre el esfuerzo. Durante gran parte de mi vida, había creído que todo debía ser una lucha constante. Había internalizado la idea de que para lograr cualquier cosa, debía trabajar incansablemente. Sin embargo, las frecuencias me enseñaron que la verdadera magia ocurre cuando dejamos de luchar y comenzamos a recibir. Ya no veía el trabajo como una carga, sino como una expresión de mi creatividad y mi energía. Cuando alineé mi trabajo con mis pasiones y mi propósito, las cosas comenzaron a suceder con mayor fluidez y menos esfuerzo. La gran revelación llegó cuando entendí que el universo no está en contra de nosotros, sino que siempre está dispuesto a apoyarnos. Este cambio de perspectiva me permitió soltar el control y confiar en que todo lo que sucedía tenía un propósito más grande, incluso cuando no podía verlo de inmediato. A veces, la respuesta del universo no era la que esperaba, pero con el tiempo aprendí que todo lo que se me ofrecía era perfecto para mi crecimiento personal y espiritual. Este cambio profundo en mi forma de ver la vida me permitió conectar con una sensación de paz interior que nunca había experimentado antes. Ya no sentía que tenía que probar nada a nadie, ni demostrarme nada a mí mismo. Sabía que mi valor no dependía de lo que lograba o de lo que otros pensaban de mí, sino de mi conexión con mi esencia más profunda y con el universo que me rodea.